Un granjero ve a su exnovia esperando el tren con tres chicos idénticos a él. Al acercarse, sintió algo que cambió su vida para siempre. Agradecimientos especiales a Marta de Chile y Marina de México. No olviden suscribirse al canal y comentar desde dónde lo están viendo para aparecer en el próximo video. El año era 1963. El sol de mediodía castigaba el polvo de la plaza principal de San Miguel el Alto, en Jalisco, un lugar donde el tiempo parecía discurrir a su propio ritmo. Don Alejandro Vega, un hombre cuya riqueza se medía en hectáreas de agave azul y en el respeto temeroso que infundía en sus trabajadores, descendió de su impecable camioneta Ford. Su palabra era ley inquebrantable en toda la región, pero su corazón, un secreto bien guardado, era tan árido como la tierra en la más cruda de las sequías. Mientras cruzaba el mercado vibrante, lleno de colores y sonidos que para él no eran más que un ruido de fondo, su mirada aguda, acostumbrada a inspeccionar campos y a tasar hombres, se congeló de repente. El mundo de Alejandro, tan sólido y perfectamente controlado, se fracturó bajo sus pies, amenazando con derrumbar el imperio que había construido con sus propias manos. Allí, cerca de un puesto de frutas que desbordaba de mangos y sandías, una mujer luchaba con dulzura para calmar a tres niños pequeños, tres varones de cabellos sorprendentemente claros que se movían con una energía inagotable. Era Sofía Reyes, la mujer que él había amado, con una pasión que ahora le quemaba en el recuerdo y a la que había descartado con un orgullo frío y calculador 5 años atrás. Sin embargo, no fue su presencia lo que le robó el aliento y detuvo su avance imponente. Fue el reflejo inconfundible de sí mismo en los rostros de aquellos tres niños. Eran sus mismos ojos, su misma mandíbula desafiante, incluso la misma postura erguida que él adoptaba sin darse cuenta. La certeza lo golpeó con la fuerza de un rayo, una verdad ineludible que había ignorado por pura conveniencia y arrogancia. El aire pareció espesarse alrededor de Alejandro. Cada murmullo del mercado se convirtió en un eco ensordecedor de su propio fracaso. Observó a Sofía, cuya belleza ahora estaba marcada por una fatiga digna, mientras entregaba trozos de fruta a sus hijos, sus gestos llenos de una paciencia infinita. Él, que se enorgullecía de conocer cada rincón de sus tierras, de prever las lluvias y las plagas, había sido ciego al fruto más importante de su propia vida. Los niños reían, ajenos a la tormenta que se desataba en el interior del hombre que los miraba desde la distancia, un espectador de la vida que él mismo había engendrado y abandonado. La plaza, un lugar que siempre había dominado, se convirtió de pronto en el escenario de su más profunda humillación. Cada detalle se grababa en su memoria con una claridad dolorosa. La forma en que el mayor de los niños fruncía el ceño al concentrarse, un gesto que la madre de Alejandro siempre le reprochaba a él, la manera en que el segundo se apartaba ligeramente, observando todo con una calma melancólica, y la risa abierta y desafiante del más pequeño, que parecía no temerle a nada. Eran fragmentos de sí mismo, versiones en miniatura de sus propias virtudes y defectos, viviendo una vida aparte, una vida que él les había negado. El poderoso don Alejandro Vega sintió un vacío que ninguna cantidad de tequila o de hectáreas podría llenar jamás. El control, su posesión más preciada, se le escurrió entre los dedos, como arena, dejándolo expuesto y vulnerable en medio de la multitud. Su primer impulso fue dar media vuelta, regresar a la seguridad de su hacienda y ahogar esa revelación en alcohol, pretendiendo que nunca había ocurrido. Pero sus pies, anclados al suelo polvoriento, se negaron a obedecer. Por primera vez en muchos años, la voluntad de Alejandro se vio doblegada por una fuerza superior, la innegable llamada de la sangre. Se quedó allí, inmóvil, mientras Sofía y los niños se alejaban, convirtiéndose en siluetas distantes que se llevaban consigo la paz que él había creído poseer. Supo en ese instante que su vida, tal como la conocía, había terminado. La cosecha de su soberbia había madurado, y el sabor era amargo, un veneno que comenzaba a recorrerle las venas
y a exigir una penitencia que ni siquiera sabía cómo empezar a pagar. Aquella noche, la grandiosa y solitaria hacienda de los Vega, con sus altos muros de adobe y sus patios silenciosos, pareció amplificar el eco de la culpa que resonaba en el alma de Alejandro. El whisky, su fiel compañero en tantas noches de soledad y planificación, no lograba borrar la imagen persistente de Sofía, de su rostro cansado pero sereno, y de los 3 niños que eran un espejo viviente de su pasado. Se recriminó su ceguera, su ambición desmedida por convertirse en el mayor productor de tequila de la región, una meta que lo había llevado a podar sin piedad cualquier rama de su vida que considerara un obstáculo, incluida la mujer que, una vez, juró amar. La había cortado de su existencia con la misma precisión con que sus gimadores cortaban las pencas del agave, sin mirar atrás. Al día siguiente, el sol encontró a un Alejandro diferente, un hombre cuya arrogancia había sido reemplazada por una necesidad desesperada de respuestas. Dejó de lado sus deberes de patrón y condujo hasta el pequeño consultorio del viejo médico del pueblo, un hombre sabio que había traído al mundo a la mitad de San Miguel. Con el corazón en un puño, una sensación que creía olvidada, escuchó la historia que completaba el rompecabezas de su miseria. El doctor, con una mezcla de compasión y reproche en la mirada, le confirmó lo que ya sospechaba. Sofía había descubierto su embarazo de trillizos apenas unas semanas después de que él la abandonara, enfrentando sola el escándalo y la dificultad con una dignidad que dejó a Alejandro sin palabras. La narración del médico continuó, cada palabra como una palada de tierra sobre el orgullo de Alejandro. Sofía había trabajado sin descanso, aceptando labores de costura y limpieza, todo para asegurar que a sus hijos no les faltara nada, protegiéndolos del estigma de ser hijos sin padre, reconocido en un pueblo donde el honor lo era todo. Había rechazado cualquier ayuda que insinuara lástima, criando a sus niños en un pequeño cuarto alquilado, llenándolo de un amor que compensaba la falta de lujos. Alejandro escuchaba en silencio, imaginando esas escenas, contrastando la lucha de ella con su propia vida de abundancia y comodidad. La magnitud de su abandono se le presentó no como un error, sino como una crueldad calculada, un acto de egoísmo puro. El golpe final, el que terminó de demoler la fortaleza de su autosuficiencia, llegó cuando el doctor le reveló la condición del más pequeño. Javier, el niño de la risa valiente, había nacido con una afección cardíaca congénita, un soplo en el corazón que requería cuidados constantes, medicinas costosas y una vigilancia permanente para evitar que su energía desbordante lo llevara más allá de sus límites físicos. La imagen del pequeño luchando por cada latido, mientras él, su padre, brindaba por sus éxitos comerciales, fue una tortura. La arrogancia de Alejandro, esa coraza que lo había protegido del mundo y de sí mismo, se desintegró por completo, dando paso a una vergüenza profunda y helada, un sentimiento tan abrumador que amenazaba con ahogarlo allí mismo, en esa silla frente al viejo doctor. Salió del consultorio como un hombre despojado de todo. El sol que antes representaba su dominio, ahora parecía burlarse de su insignificancia. El respeto de sus hombres, la riqueza de sus campos, todo se sentía vacío, fraudulento. Era un rey cuyo reino estaba construido sobre la negación y el sufrimiento ajeno. Comprendió que la deuda que tenía no era con Sofía, a quien había herido irreparablemente, sino con esas 3 vidas que llevaban su sangre. El camino hacia la redención, si es que existía uno, sería largo y estaría pavimentado con la humildad que nunca había practicado. La hacienda lo esperaba, pero ya no como un palacio, sino como una celda donde debería confrontar los fantasmas de sus decisiones y encontrar la manera de reparar lo irreparable. Por primera vez, Alejandro sintió miedo. No el miedo a perder una cosecha o a un competidor desleal, sino un miedo existencial, el terror a morir siendo el hombre que era en ese momento. La imagen de Javier, con su corazón frágil, se convirtió en un símbolo de su propia bancarrota moral. ¿Cómo podía llamarse a sí mismo un hombre fuerte si había permitido que su propio hijo enfrentara la vida con una desventaja tan grande mientras él vivía en la opulencia? Esa pregunta lo perseguiría durante el viaje de regreso.
cada kilómetro un recordatorio de los 5 años de indiferencia. La decisión se forjó en ese trayecto silencioso. No podía cambiar el pasado, pero se negaba a seguir siendo un espectador del futuro de sus hijos. El silencio de la hacienda esa. Segunda noche fue diferente. Ya no era un silencio de paz o de poder, sino uno expectante. Alejandro Vega, el patrón, el hombre de hierro, se sentó en su estudio, no con un vaso de whisky, sino con un plan incipiente formándose en su mente. Era un plan torpe, lleno de incertidumbres, pero era un comienzo. Tenía que acercarse, tenía que intentar construir un puente sobre el abismo que él mismo había cavado. No sabía si Sofía o los niños lo aceptarían, ni siquiera sabía por dónde empezar, pero la inacción ya no era una opción. El patrón debía aprender a ser padre, y la primera lección sería la más difícil de todas: tragarse su orgullo. Alejandro inició su acercamiento con la torpeza de un gigante, intentando no romper una figura de cristal. Su estrategia fue simple y casi patética en su transparencia. Comenzó a frecuentar el Zócalo, la plaza principal, a la misma hora en que Sofía solía llevar a los niños a jugar después de sus quehaceres. Se presentaba como un viejo amigo de mamá, una mentira piadosa que ni él mismo creía. Su presencia, al principio, era una anomalía. Los niños lo miraban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, mientras Sofía mantenía una distancia cortés, pero infranqueable, sus ojos vigilantes, protegiendo a sus hijos del hombre que ya les había fallado una vez. Alejandro perseveró, soportando la incomodidad y el juicio silencioso de la mujer que aún removía algo profundo en él. Compraba paletas de hielo de todos los sabores y pelotas de cuero que rebotaban en el pavimento gastado de la plaza, intentando torpemente rellenar 5 años de ausencia con pequeños regalos materiales. Era un lenguaje que no dominaba, el del afecto desinteresado. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a pagar por servicios, no a ofrecer un dulce con la esperanza de recibir una sonrisa a cambio. Los primeros intentos fueron recibidos con timidez. Los niños tomaban los regalos y corrían de vuelta hacia su madre, como si el contacto con aquel extraño pudiera quemarles. Pero Alejandro no se rindió. Día tras día, repetía el ritual, convirtiéndose en una parte predecible, aunque extraña, de sus tardes, un satélite solitario orbitando el pequeño y brillante sol que era esa familia. Poco a poco, a medida que su presencia se volvía una constante, las personalidades de los 3 niños comenzaron a emerger con más claridad ante sus ojos. Mateo, el primogénito por unos minutos, era serio y observador. Sus ojos, idénticos a los de Alejandro, lo analizaban todo con una intensidad casi adulta. Leo, el de en medio, era el más callado y sensible, un alma soñadora que parecía vivir en un mundo propio, a menudo con la mirada perdida en las nubes, o en algún detalle insignificante que para él cobraba una importancia mágica. Y luego estaba Javier, el pequeño con el corazón frágil, que paradójicamente era pura energía y coraje indomable, el primero en romper las barreras, el primero en aceptar al extraño en su círculo íntimo. Fue Javier quien un día, sin previo aviso, corrió hacia él no para recibir un regalo, sino para mostrarle un escarabajo que había encontrado. Ese simple gesto, esa confianza espontánea, fue para Alejandro como un bálsamo en una herida abierta. Se arrodilló para ver el insecto, su costoso traje de lino ensuciándose en el polvo, y por primera vez habló con uno de sus hijos no como un benefactor, sino como un igual. Ese pequeño acto de conexión fue una fisura en el muro de hielo. Pronto, Leo comenzó a mostrarle sus dibujos, garabatos en mimam centum, pedazos de papel que Alejandro guardaba como tesoros. Incluso el serio Mateo, de vez en cuando, le dirigía una pregunta sobre los caballos de su hacienda. Para Alejandro, cada sonrisa tímida, cada pregunta vacilante, era una pequeña absolución, un paso minúsculo, en un camino increíblemente largo. Estaba aprendiendo un nuevo tipo de paciencia, una que no tenía que ver con el ciclo de crecimiento del agave, sino con el lento florecimiento de la confianza. Se dio cuenta de que la riqueza y el poder que tanto valoraba eran inútiles en este terreno. Aquí,
La única moneda válida era la constancia, la vulnerabilidad y un arrepentimiento que se demostraba con hechos, no con palabras. Empezaba a entender que construir una relación con sus hijos no era como comprar una propiedad, era más bien como cultivar la planta más delicada y exigente de todas. Sofía observaba todo desde una distancia prudente. Su corazón era un campo de batalla de emociones contradictorias. El rencor luchaba contra la esperanza de que, quizás, sus hijos pudieran tener al padre que ella nunca tuvo. No le facilitó las cosas a Alejandro. Su perdón no sería barato. Sin embargo, no le impidió acercarse. Veía en los ojos de sus niños una curiosidad que merecía ser explorada, y en los de Alejandro, un cambio genuino, un quiebre en esa fachada de arrogancia que ella había conocido también. Permitía esos encuentros en el terreno neutral de la plaza, un espacio público donde las reglas eran claras y las emociones podían mantenerse, por ahora, bajo un control precario. El patrón estaba aprendiendo, y ella, a su pesar, era la jueza de su progreso. La hacienda, que antes era su refugio y su trono, ahora se sentía como una cáscara vacía al final del día. Los breves momentos en la plaza se habían convertido en el centro de su existencia. El aroma de las paletas de grosella, el sonido de la pelota de cuero contra el suelo, las risas infantiles. Esos eran los nuevos pilares de su mundo. Alejandro Vega, el hombre que movía los hilos de la economía local, descubrió que su mayor anhelo era simplemente ser llamado papá por tres niños que apenas comenzaban a verlo como algo más que un amable y persistente desconocido. El suelo que pisaba ya no era extraño, estaba comenzando a sentirse de una manera aterradora y maravillosa, como un hogar, justo cuando un lazo frágil y delicado comenzaba a tejerse entre Alejandro y sus hijos, cuando las tardes en el Zócalo se habían convertido en una rutina esperada y reconfortante. Sofía le entregó una noticia que cayó sobre él con el peso de una sentencia. Su familia, hombres y mujeres de fe devota y costumbres austeras, habían tomado la decisión de mudarse a la remota y casi inaccesible Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Iban a trabajar como misioneros voluntarios, dedicando sus vidas a ayudar al pueblo rarámuri. No se trataba de una visita corta o de unas vacaciones. La misión estaba planeada para durar años, un compromiso de vida que su familia asumía con un fervor inquebrantable, y ella, como hija soltera, estaba obligada por el deber y la tradición a acompañarlos. Para Alejandro, la idea de perderlos de nuevo era un tormento físico, una garra helada que le oprimía el pecho. Chihuahua, en la década de 1960, no era simplemente otro estado, era otro mundo. La distancia era casi intransitable, las comunicaciones, una quimera. Las cartas tardarían semanas, si es que llegaban, y una llamada telefónica era un lujo improbable y complicado. Esta vez no sería una separación de unos pocos kilómetros dentro del mismo pueblo, sino un abismo de montañas y desiertos. El pánico, una emoción que rara vez se permitía sentir, comenzó a transformarse en un desesperado torbellino de pensamientos. Había luchado tanto por dar esos pequeños pasos, por ganar un milímetro de terreno en el corazón de sus hijos, solo para que ahora se los llevaran a un lugar del que quizás nunca regresarían. La mente de Alejandro, acostumbrada a resolver problemas de logística y producción, trabajaba a una velocidad febril, buscando una solución. Podía ofrecerles dinero, comprar una casa para la familia de Sofía en San Miguel, pero conocía el orgullo y la devoción de su gente. Cualquier oferta material sería vista como un insulto a su fe, un intento de comprar su deber filial y espiritual. Se sentía atrapado, impotente. La única arma que siempre había tenido, su riqueza, era inútil ante la convicción religiosa. Miró a Sofía, y en sus ojos no vio malicia, solo la resignación de quien cumple con una obligación que está por encima de sus propios deseos. Ella también sufría, pero su camino estaba trazado por otros. El golpe de gracia, el que lo empujó al borde del precipicio emocional, vino de la fuente más inesperada. Mientras Alejandro intentaba procesar la noticia, con la mirada perdida en el suelo de la plaza, el pequeño Leo, su hijo silencioso y soñador, se acercó a él, con los ojos grandes y claros
llenos de una tristeza que reflejaba la de su padre. Tiró suavemente de la manga de su camisa, levantó la vista y con una voz apenas audible, hizo la pregunta que destrozaría las últimas defensas de Alejandro. ¿Usted no viene con nosotros, señor? La palabra señor, que antes había sido una barrera, ahora sonaba como una acusación, la confirmación de que, a pesar de todo, seguía siendo un extraño para ellos. Esa simple pregunta, cargada con la inocencia y la lógica aplastante de un niño, lo desarmó por completo. Terminó en ese instante. Alejandro Vega comprendió la verdadera dimensión de su encrucijada. Podía dejarlos ir, volver a su vida solitaria y rica, y quizás intentar mantener el contacto a través de cartas esporádicas, convirtiéndose en una figura fantasmal en la vida de sus hijos. O podía hacer algo radical, algo impensable, algo que rompiera con todas las convenciones y expectativas, especialmente las suyas propias. La mirada de Leo no pedía una respuesta lógica, pedía un milagro. Pedía que el señor que les compraba paletas se convirtiera, de una vez por todas, en el padre que se suponía que debía ser, un ancla en su mundo, a punto de cambiar drásticamente. El bullicio de la plaza se desvaneció. Solo existían los ojos llorosos de su hijo y el eco de su pregunta en la mente de Alejandro. Se dio cuenta de que todas sus conquistas, sus campos de agave, su tequila premiado, no significaban nada si no podía responder a esa simple llamada. El miedo a perderlos se transformó en una resolución feroz. No. Sabía cómo, pero no iba a permitir que esa distancia se interpusiera entre ellos. No otra vez. La Sierra Tarahumara se alzaba como un desafío monumental, no solo geográfico, sino también emocional. Era una prueba que la vida le ponía, una oportunidad final para demostrar si era el hombre cobarde que los había abandonado o el padre que aún podían llegar a tener. Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de Leo, poniendo sus grandes y ásperas manos sobre los pequeños hombros del niño. No tenía una respuesta inmediata. No podía prometerles que iría con ellos, pues su vida y su imperio estaban en Jalisco. Pero en sus ojos, por primera vez, los niños no vieron al benefactor distante, ni al amigo de su madre. Vieron a un hombre luchando, un hombre cuya alma estaba en juego. El llamado de la sierra se había convertido en un llamado a su propia humanidad. Y en el silencio que siguió a la pregunta de Leo, Alejandro Vega comenzó a forjar la decisión más importante y trascendental de toda su vida. En un acto que mezclaba a partes iguales la desesperación más profunda y un coraje recién descubierto, Alejandro hizo una propuesta que no solo dejó a Sofía sin palabras, sino que se convertiría en la comidilla y la leyenda de toda la región durante años. Mientras Sofía intentaba explicarle la inevitabilidad de su partida, él la interrumpió, su voz firme pero cargada de una vulnerabilidad que ella nunca le había conocido. «Deja a los niños conmigo», dijo, las palabras saliendo con una urgencia que sorprendió incluso a sí mismo. «Ve con tu familia. Ayúdalos a establecerse en la sierra. Quédate por 6 meses, el tiempo que necesiten para empezar. Yo cuidaré de nuestros hijos». La propuesta quedó suspendida en el aire, tan audaz y tan improbable que parecía una locura. Sofía lo miró, buscando la trampa, el cálculo oculto detrás de la oferta. El poderoso don Alejandro, el hombre que apenas sabía cómo hablarles, pretendía hacerse cargo de 3 niños de 5 años, uno de ellos, con una salud delicada, pero en su rostro solo encontró una sinceridad cruda, casi suplicante. Tras días de tensas negociaciones, de dudas y de la intervención del viejo médico como mediador, ella aceptó. Partió hacia Chihuahua con el corazón dividido, dejando atrás lo más preciado de su vida en manos del hombre que más la había herido. Así, de la noche a la mañana, la imponente Hacienda Vega, un lugar regido por el sonido de las espuelas y las órdenes de trabajo, fue invadida por el caos, adorable y absoluto de 3 niños pequeños. El poderoso patrón, acostumbrado a dirigir a un ejército de vaqueros y jimadores, se encontró de repente enfrentando un desafío para el que no estaba preparado. Las primeras semanas fueron un desastre cómico y agotador. Aprendió a la fuerza
que los chilaquiles para el desayuno no se hacían solos y que la paciencia era un ingrediente más importante que el chile. Descubrió que las manchas de comida en la ropa de diseñador eran una nueva insignia de honor y que las negociaciones más duras no eran por el precio del agave, sino para convencer a 3 pequeños de que era hora de bañarse. Sus empleados lo observaban con una mezcla de asombro, diversión y un respeto que nunca antes le habían profesado. El patrón se estaba humanizando ante sus ojos. Las noches se convirtieron en su prueba más grande. Acostumbrado al silencio solemne de su enorme casa, ahora debía aprender a contar historias de fantasmas de revolucionarios y leyendas de charros para poder dormir a 3 mentes inquietas. Más de una vez, el pánico lo asaltó. Se despertaba en medio de la noche solo para correr a la habitación de los niños y asegurarse de que seguían respirando. Pasaba horas en vela junto a la cama de Javier, con una mano en su pequeño pecho, escuchando el ritmo de su respiración, cada latido, una mezcla de terror y gratitud. Esas noches silenciosas y vigilantes forjaron en él un lazo más fuerte que cualquier conversación diurna. Estaba descubriendo el amor en su forma más pura y primitiva, el instinto de proteger. El cambio en Alejandro fue profundo y visible. Su rostro, antes una máscara de autoridad impenetrable, comenzó a suavizarse, a mostrar las líneas de la risa y la preocupación. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos, ahora aprendían a vendar rodillas raspadas y a arreglar juguetes rotos. Sus vaqueros, hombres rudos y de pocas palabras, empezaron a verlo de otra manera. Ya no era solo el jefe que pagaba sus salarios, era un hombre, luchando, como muchos de ellos, por ser un buen padre. A veces, uno de los más viejos se acercaba con un consejo no solicitado sobre cómo calmar la tos o cómo preparar un té de hierbas para el susto. El patrón se había convertido en uno de ellos, un padre más. La hacienda misma pareció despertar de un largo letargo. Las risas de los niños rebotaban en los altos techos de las habitaciones vacías, llenándolas de vida. Los patios, antes silenciosos y ordenados, se convirtieron en campos de fútbol, improvisados y pistas de carreras. Alejandro descubrió que la casa no era demasiado grande, sino que siempre había estado demasiado vacía. Comprendió que el orden y el control que tanto había valorado eran, en realidad, sinónimos de soledad. El caos que ahora reinaba en su hogar era el sonido de la vida, una melodía desordenada pero hermosa, que nunca más querría silenciar. El patrón había muerto, y en su lugar, un padre estaba naciendo. La transformación fue un proceso diario, una acumulación de pequeños momentos. La primera vez que Mateo le confió un secreto. La tarde en que Leo se acurrucó a su lado para leer un libro. El día en que Javier, después de una pesadilla, corrió a buscarlo a él en lugar de llorar solo en su cama. Cada uno de esos instantes era un ladrillo más en la reconstrucción de su alma. Alejandro Vega estaba descubriendo que la paternidad no era un acto de posesión, sino de entrega absoluta. Y en esa entrega, en ese sacrificio de su antiguo yo, estaba encontrando una satisfacción y una paz que ninguna cantidad de poder o riqueza le había dado jamás. La vida en la hacienda, una vez trastocada por la llegada de los niños, encontró un nuevo y sorprendente ritmo. Alejandro y los 3 muchachos se convirtieron en una unidad inseparable, una constelación que giraba en torno a horarios de comidas, juegos en el campo y la estricta rutina de medicamentos para Javier. Alejandro, con la ayuda renuente pero leal de su ama de llaves, aprendió a organizar su día no en función de las reuniones de negocios, sino de las necesidades de sus hijos. Las mañanas estaban dedicadas a ellos, a desayunos ruidosos y a pequeñas lecciones improvisadas sobre la naturaleza y los animales de la hacienda. Las tardes eran para el trabajo, pero su mente y su corazón nunca se alejaban demasiado de la casa principal, donde ahora residía su verdadero tesoro. La comunicación con Sofía se convirtió en un salvavidas, un puente frágil tendido sobre una distancia inmensa. Stet materializaba a través de cartas que viajaban durante semanas en lomos de mula y en viejos camiones de correo hasta la remota misión en la sierra. En ellas, con una caligrafía torpe
y poco acostumbrada a expresar sentimientos, Alejandro le relataba los progresos y las anécdotas de los niños. El primer diente de leche que perdió Mateo, un dibujo especialmente inspirado de Leo, la última travesura de Javier. Sofía respondía con cartas igualmente detalladas, llenas de consejos prácticos, preocupaciones maternales y descripciones de su nueva y austera vida entre los Raramuri. Eran informes de estado, pero también, sin que se lo propusieran, eran confesiones íntimas. En raras ocasiones, lograban conectar a través de carísimas y casi milagrosas llamadas telefónicas. Tenían que ser concertadas con días de antelación, dependiendo de un operador en un pueblo a horas de la misión de Sofía. Esas conversaciones, siempre demasiado cortas y llenas de estática, eran un torbellino de emociones. Intercambiaban información vital sobre la salud de Javier, sobre el estado de ánimo de los niños, sobre la soledad que ambos sentían. A través de esa distancia crepitante, sin las barreras del orgullo y el rencor del pasado, construyeron una nueva forma de relación, una asociación funcional basada en un profundo respeto mutuo y en el amor incondicional que ambos sentían por sus 3 hijos. Estaban criando juntos, a pesar de los miles de kilómetros que los separaban. Un día, después de 1999, leer una carta de Sofía donde le contaba lo mucho que los niños la extrañaban, Alejandro tomó una decisión que solidificaría su compromiso de una manera irrevocable. Condujo hasta el registro civil de San Miguel el Alto, el mismo lugar donde su propio nacimiento había sido inscrito con tanto orgullo por su padre. Se presentó ante el funcionario, un hombre que lo conocía de toda la vida, y realizó los trámites necesarios para reconocer legalmente a sus 3 hijos. Fue un acto simbólico y profundamente significativo. Al salir de aquella oficina con los documentos en la mano, sintió un orgullo que superaba con creces cualquier logro empresarial. Había borrado la mancha de su ausencia, al menos en el papel. Con orgullo, reunió a los niños esa tarde y les explicó, en términos sencillos que pudieran entender, lo que había hecho. Les dijo que a partir de ese día llevarían su nombre. Ustedes son Mateo Vega, Leo Vega y Javier Vega, les anunció, su voz quebrándose ligeramente. Para él, darles su ilustre apellido era mucho más que una formalidad legal. Era una declaración pública, una promesa de que nunca más estarían solos, de que pertenecían a un lugar y a una herencia. Los niños, quizás sin comprender del todo la magnitud del acto, sintieron el peso emocional del momento. Vieron la solemnidad en los ojos de su padre y supieron que algo importante había cambiado para siempre, que el lazo que los unía se había vuelto irrompible. Los meses pasaron, marcados por el ciclo de las cartas y el crecimiento visible de los niños. Alejandro se maravillaba de cómo cambiaban, no solo en estatura, sino en carácter. Mateo desarrollaba un sentido de la responsabilidad, cuidando de sus hermanos menores con una seriedad conmovedora. Leo, aunque seguía siendo callado, encontraba en el dibujo una voz poderosa para expresar sus emociones, llenando cuadernos con escenas de la vida en la hacienda. Y Javier, a pesar de la vigilancia constante sobre su salud, demostraba una resiliencia y una alegría de vivir que inspiraban a todos a su alrededor. Alejandro documentaba cada hito, cada pequeña victoria, en sus cartas a Sofía, convirtiéndose en el cronista de la infancia que él mismo les había robado. A través de esta paternidad a distancia y de la correspondencia con Sofía, Alejandro también se estaba redescubriendo a sí mismo. Se dio cuenta de que la fuerza no residía en el dominio sobre los demás, sino en la capacidad de ser vulnerable, de pedir ayuda, de admitir errores. Su relación epistolar con Sofía se transformó lentamente. Las cartas dejaron de ser meros informes para convertirse en conversaciones, en las que compartían no solo las preocupaciones por los niños, sino también sus propios miedos y esperanzas. Sin la presión de la presencia física, estaban construyendo una intimidad basada en la honestidad y en un propósito compartido. La distancia, paradójicamente, los estaba uniendo más que nunca. Exactamente 6 meses después de su partida, tal como habían acordado,
Sofía regresó. El viaje desde la sierra fue largo y arduo, un descenso desde un mundo de austeridad y silencio al bullicio y los colores de Jalisco. Llegó a la entrada de la hacienda sin anunciarse, con el corazón encogido por la ansiedad y la expectativa. Lo que encontró la dejó inmóvil por un instante. Vio a sus 3 hijos, pero eran diferentes. Parecían más altos, sus cuerpos infantiles más firmes y robustos. Sus rostros, aunque seguían siendo los de sus pequeños, tenían una nueva capa de confianza, una seguridad que no estaba allí cuando se fue. Y la forma en que interactuaban con Alejandro, la facilidad con que corrían hacia él, la manera en que él los levantaba en brazos, hablaba de un vínculo profundo y genuino. El reencuentro fue una explosión de emociones contenidas. Los niños corrieron hacia ella, gritando ¡Mamá!, y se aferraron a sus piernas con una fuerza desesperada. Sofía los abrazó, besando sus cabezas, inhalando su aroma, tratando de absorber en un solo instante los 6 meses de ausencia. Lloró de alegría y de alivio, y mientras los abrazaba, su mirada se cruzó con la de Alejandro por encima de las cabezas de los niños. No hubo necesidad de palabras. En sus ojos, ella vio el reflejo de su propia emoción, pero también vio gratitud y un profundo respeto. Él le había devuelto a sus hijos, no solo sanos y salvos, sino enriquecidos, con la pieza que siempre les había faltado en su vida, un padre. Unos días después, para celebrar el 6º cumpleaños de los trillizos, Alejandro organizó una gran fiesta en la hacienda. No fue un evento exclusivo para la alta sociedad, sino una celebración para todos. Invitó a sus trabajadores con sus familias, a la gente del pueblo, al viejo doctor. Los patios de la hacienda, que una vez fueron testigos silenciosos de su soledad, se llenaron de música de mariachi, del olor a carnitas y mole, y de las risas de decenas de niños. Era una imagen que Alejandro nunca habría podido concebir en su vida anterior. El centro de todo eran sus 3 hijos, vestidos con pequeños y elegantes trajes de charro, hechos a medida, corriendo y jugando, dueños y señores de aquel lugar que ahora era su hogar. Alejandro observaba la escena desde la terraza, con un vaso de tequila en la mano que apenas había tocado. Vio a Sofía, radiante, hablando con las esposas de sus vaqueros, como si fuera una de ellas. Vio a Mateo mostrando con orgullo su caballo a otros niños. Vio a Leo sentado bajo un árbol, dibujando la fiesta con una concentración absoluta. Y vio a Javier, riendo a carcajadas mientras intentaba romper una piñata, su energía contagiando a todos a su alrededor. En ese momento, viendo a sus 3 hijos, sanos, felices y riendo al lado de su madre, Alejandro Vega finalmente entendió. La epifanía no fue un trueno, sino una calma profunda que se asentó en su alma. Su verdadera cosecha, la que daría sentido a toda su existencia, no era el agave azul que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, llenando sus campos y sus arcas. No eran las barricas de tequila que envejecían en sus bodegas, ni el respeto y el temor que su nombre inspiraba en la región. Su verdadera cosecha, su legado más preciado, era el amor que ahora llenaba cada rincón de su casa y de su corazón. Eran esos 3 pequeños seres que llevaban su sangre y su apellido, y la mujer que, con su fuerza y dignidad, le había dado la oportunidad de redimirse. Había encontrado su verdadera herencia, no en la tierra que un día legaría, sino en la vida, que ahora compartía. La fiesta continuó hasta el anochecer, pero la celebración interna de Alejandro duraría para siempre. Se acercó a Sofía, que sostenía a un Javier ya dormido en sus brazos. Se paró a su lado, y juntos contemplaron a Mateo y a Leo, que ahora escuchaban embelesados una historia del capataz más viejo. No se dijeron mucho, pero compartieron un entendimiento perfecto. El futuro era incierto. No sabían qué forma tomaría su relación, si ella se quedaría o si encontrarían una nueva manera de compartir la crianza de sus hijos. Pero esa noche, bajo un cielo estrellado de Jalisco, eso no importaba. Alejandro Vega había pasado de ser un patrón a ser un padre, y al hacerlo, había cosechado algo mucho más valioso que la riqueza. Había cosechado una familia.
El final de la historia de Alejandro no fue uno de cuento de hadas, donde todos los problemas desaparecen mágicamente. La vida seguiría presentando desafíos. Javier aún tenía un corazón frágil, y la relación con Sofía era una tierra nueva y sin mapa que debían explorar juntos. Sin embargo, el desfecho era mucho más impactante y real. Era la historia de una transformación. El hombre que había comenzado la historia vacío y arrogante, ahora estaba lleno de un propósito que lo trascendía. Había aprendido que el amor no es una posesión, sino una acción constante, una elección diaria. Y al mirar a sus hijos dormidos esa noche, Alejandro supo, con una certeza absoluta, que finalmente había vuelto a casa.